título de nuestra predicación el día de hoy es En perfecta armonía o perfecta armonía. Y eso es lo que da a entender. Acuérdense que empezamos a ver Juan 1:1 y hemos hablado acerca del verbo. ¿Qué significa el verbo? Logos, la palabra activa de Dios, la palabra viviente de Dios, la palabra diciente de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Entonces, en el principio era el verbo, es decir, es que Dios nos está saludando y nos está diciendo: oigan, aquí estoy. En el principio era el verbo, aquí estoy. Este es el principio, el logos. Y habla el apóstol Juan en un vocabulario que los griegos de ese tiempo, los que no eran judíos, podían entender. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, ahí hablamos de cómo el verbo puede ver cara a cara a Dios, pero es separado o distinto de Dios. No separado, vamos a decir distinto de Dios en su persona, en sus atributos. Pero dice, y ahí pudiéramos decir, bueno, si el verbo era con Dios, quiere decir que el verbo no era Dios, pero termina rematando el versículo de Juan 1:1 y el verbo era Dios. Entonces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hemos hablado de estas tres áreas que habla en Juan 1:1. Y vemos ahora Juan 1:2. Yo sé que no pueden ver los versículos, entonces les voy a pedir que busquen en sus Biblias. Vamos a ver muy pocos versículos porque queremos celebrar nuestra patria querida, celebrar la independencia de México. Vienen algunos de ustedes, los mariachis de este lado, de la familia de mariachis. Los vamos a poner a cantar o algo así, ¿verdad? Mis hermanas que vienen con sus vestidos típicos, nuestros hermanos con su corbatín muy mexicano. Gracias por hacerlo posible, se ven guapísimos. Gracias por hacer de comer. Y bueno, vamos a empezar. Juan 1:2 dice así: ¿quién es este? El verbo, el logos, ¿verdad? La palabra diciente de Dios. Era en el principio con Dios. Entonces, esto es impresionante porque el segundo versículo tiene una estructura muy fácil de leer, es un enunciado muy corto, y en este enunciado Dios nos está hablando pareciera que es reiterativo, ¿no? Ya nos dijo que el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y repite el versículo 2: era en el principio con Dios. Nuevamente Dios saludándonos y presentándose, ¿no? Así como decía ahorita Azul, ella nos contó me contó este testimonio ahora que fue la inauguración de Amurallados, de nuestros extramuros, y me encantó su testimonio porque decíamos que lo más importante de por qué necesitamos renovarles nuestra mente es para tener una correcta relación con Dios y con nuestros semejantes. Y qué impresionante que ella empezó a apagarse desde el año pasado, ¿no? En sus relaciones, y ya no saludaba, ya no me interesa, ya estoy sola, ya mis amigos no me pelan, en fin. Sin embargo, el testimonio es que el Señor se presentó a su vida y ella dice que ahora anda saludando: hola, yo soy. Eso es lo que Dios está haciendo. Hola, en el principio, que si quieres saber el principio de las cosas, soy yo. Hola, soy yo, me estoy presentando. En el principio era el verbo, y este verbo era en el principio con Dios. ¿Qué significa este versículo? Pues que hay una relación sin igual entre el Padre y el verbo. Ese es mi punto número 1, ¿verdad? No sé si tampoco se puedan ver los puntos, pero si no, apúntalo, por favor. Te voy a dar los puntos, y el primer punto es que hay una relación sin igual entre el Padre y el verbo. El Señor, perfecto. El Señor, al hablar de este segundo, porque acuérdate que en el Apocalipsis dice que no hay una tilde, no hay nada que esté como por demás.
en la Biblia. Entonces, si este segundo versículo pareciera una redundancia de todo lo que ya hablamos del versículo 1, dice entonces esto es que hay una relación sin igual entre el Padre y el Verbo. Este versículo entonces nos revela que esta relación sin igual es demostrarnos, la razón de este versículo es demostrarnos que Jesús es una persona sin igual. ¿Por qué Jesús es una persona sin igual? Porque Jesús es divino, Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero a pesar de ser Dios es distinto a Dios el Padre. Por eso dice, hablando del Verbo, era en el principio con Dios. Si traducimos literalmente este versículo, lo podemos leer de la siguiente manera, y es mi tercer punto. Si traducimos literalmente este versículo, lo podemos leer así: este mismo, o sea, di conmigo, logos, el verbo, la palabra diciente de Dios, es el logos. Este logos, el verbo, la palabra diciente de Dios, este mismo estaba en el principio cara a cara con Dios. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús es Dios, y por eso es que la Trinidad, decíamos, no podemos entenderla cabalmente, y lo hemos dado como un ejemplo de la molécula del agua, el H2O, dos moléculas, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno hacen el agua, pero el agua tiene tres presentaciones: vapor, líquido y hielo sólido. Entonces, este mismo es lo que quiere decir. Este mismo estaba en el principio cara a cara con Dios. El apóstol Juan nos está presentando a Jesús, que es único, que es sin igual, que es divino, que es Dios, pero distinto al Padre. Ahora, ¿por qué se nos da esta estructura del versículo? La estructura del texto simplemente nos demuestra que Jesús es divino, como ya lo decíamos, que Él es eterno, al igual que el Padre desde el principio. Jesús es eterno al igual que el Padre. Y como hemos dicho, cualquier atributo que puedes darle a Jehová en el Antiguo Testamento se lo puedes dar a Jesús. Cualquier atributo que tu Padre Dios, cualquier cosa que Él ha hecho por ti, Jesús lo puede hacer porque es Dios. Lo mismo el Espíritu Santo. Es decir, no fue primero Dios y después Cristo, sino que ambos han sido desde el principio, son uno, pero son dos personas diferentes a la vez. Y si hablamos de la Trinidad con el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad que también es diferente a la vez del Padre y del Hijo. También la estructura del versículo, por lo que hemos enseñado del versículo 1, del verbo que estaba con Dios y que era Dios desde el principio, nos demuestran que el Padre y el Verbo no solamente han coexistido, sino que también están en una perfecta armonía. Por eso le titulé a este versículo Perfecta Armonía. Dios y el Padre están en perfecta armonía y unión uno con el otro. Dios Padre, Dios Hijo, perfecta armonía y unión uno con el otro. Esto se hace muy interesante cuando tratamos de verlo a la luz de nuestras relaciones personales. Y por eso me encantó que hoy pudieran dar este testimonio, porque nuestras relaciones personales son muy, muy importantes. De hecho, en Salmos 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El hecho de que Jesús y Dios, el Padre, estén en perfecta armonía, nos habla de cómo nosotros también tenemos que tener perfecta armonía entre nosotros. ¿Cómo es tu familia? Algunos de nosotros estamos acostumbrados a hablar golpeado a nuestra familia. Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. No sé qué, creo que fue ayer o antier, estaba yo tratando de recoger algunas cosas de la casa, de la barrida, la trapeada, todo lo que se tiene que hacer en la casa. Es mucho trabajo, ¿verdad? Y aparte preparar los temas y dar administración personal y en fin, Dios nos permite. Pero sabes, estaba yo tan apurada que le hablé a uno de mis hijos golpeado y él pensó que yo me había enojado. ¿Y cuál es la reacción? Pues que también se pone a la defensiva, ¿verdad? Entonces me quedé, no, espérate, yo no estoy enojada, estoy apurada.
pero no estoy enojada. Entonces a veces pensamos que como estamos apurados podemos hablar de una manera golpeada a la gente que nos rodea, pero si esa persona no la conociéramos, si no fuera de nuestra familia, te aseguro que no le hablamos así. Entonces hoy quiero dejar esto en tu corazón. La perfecta armonía que hay entre el Padre y el Hijo es lo que ellos nos están mostrando, la Trinidad nos está mostrando, para que nosotros también vivamos en perfecta armonía con los que nos rodean, y más si son los de nuestra casa, mucho más. ¿Cuántas personas teníamos una muy buena relación con ellos o ellas, y por cualquier cosa esa relación pasó, se perdió y ya no es parte de nuestra vida? Y ya que pasan los años decimos, qué tontería, por un lunch, por un ride que no me dio, porque no me saludó, porque algo pasó, nosotros dejamos esa relación. Entonces necesitamos, fíjate lo que dice Efesios 4:3. Búscalo si quieres, o lo anotas y luego lo lees. No me voy a detener, porque aparte quisiera, antes de terminar este servicio, orar por nuestro hermano el licenciado Luis Margarito, quien hace posible que nosotros estemos rentando en este lugar. Nos escribió su esposa que hace unas horas, no mucho, fue detenido por unos ladrones y le quitaron todo. Entonces él tiene problemas de azúcar. Entonces al final vamos a orar por él, vamos a ponernos de acuerdo, pidiéndole al Señor, porque este hombre ha hecho posible que nosotros sigamos aquí. Aún cuando nosotros estábamos a punto de salir, ¿se acuerdan que hubo unos meses en que no alcanzábamos a pagar la renta? Que era muy poquito lo que entraba económicamente a través de las contribuciones de diezmos, de ofrendas, primicias. Entonces yo hablé con él, porque nunca hemos quedado mal, y eso también es parte de la armonía que debemos de tener con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes de trabajo, con la gente que nos rodea. No podemos ser gente que deje las cosas al final. Entonces yo recuerdo que me quedé de ver con él, lo invitamos a desayunar, le dije, licenciado, quiero ser honesta con usted, no está entrando lo suficiente, ya llevamos algunos meses en que estamos sacando de aquí, de acá, no estamos haciendo ciertos pagos como del terreno. ¿Se acuerdan que estamos pagando un terreno para nuestra iglesia? Y hemos estado tratando y no estamos cubriendo. Entonces no quiero que lo agarre. Ahora sí, quiero avisarle que quizá en el próximo mes o dos estaremos desalojando el salón. Fue increíble, y todavía me cautiva el amor de Dios y la gracia, el favor de Dios que nos ha dado a nosotros ante las personas que nos rentan este lugar, porque no solamente es el licenciado, aquí hay un director, hay subdirectores, hay personal que trabaja en este lugar y que tiene el voto de decir sí o no a que nosotros sigamos aquí. Y el licenciado luego me dijo, no, pastora, usted no puede detenerse. Todo lo que usted habla, todo lo que usted nos enseña, el mundo lo necesita. Y si usted deja de venir aquí, ¿quién va a hablar? ¿A quién voy a escuchar? Qué ternura. Dije yo, Señor, gracias. Y él me decía, no, a ver cómo le hacemos, pero no se vayan. Entonces, si estamos aquí, de verdad ha sido la gracia. Por eso es tan importante nuestras relaciones y que estemos en perfecta armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En Efesios 4:3 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, la iglesia más espiritual de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Vemos que la iglesia de Éfeso es la iglesia más centrada en Cristo, y le dice, sean solícitos. ¿Y qué quiere decir ser solícito? Ser solícito significa que obramos con buena disposición, con diligencia, con amabilidad y con cuidado en nuestro trabajo, en las tareas que se nos encargan, al hacer favores. Los sinónimos es afanoso, atento, concienzudo, cuidadoso, diligente, esmerado y servicial. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, sean todo esto, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, yo sé que ahorita que nos sirvamos, a lo mejor un hermano se sirve más que el otro y el de al lado dice, ¡oh, ya no me dejó!
Pero si el que yo me enoje contra mi hermano o mi hermana, ¿verdad?, va a romper el vínculo de la paz, la unidad de la fe, la unidad del espíritu, es mejor decir: Dios, gracias, porque ya necesitaba bajar esta lonja. Y tú has dicho que el camino es angosto y la puerta es estrecha, y si no bajo no voy a pasar por ahí. Entonces, aún esas cosas, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Juan 17:21, Jesús habla de esta unidad que hay entre Él y su Padre, y que debe de haber entre nosotros, para que todos, dice en la oración más hermosa, Juan capítulo 17, es la oración de Jesús encargando la iglesia a Dios Padre, y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Aquí está hablando de esa relación cara a cara que dice Juan 1:12. El verbo estaba en el principio con Dios, o era con Dios. Entonces dice: tú en mí y yo en ti, que también, di conmigo, que también nosotros seamos uno en el Padre y en Cristo. Y fíjate para qué es esto. Jesús dice: para que el mundo crea. Si hay alguien que viene aquí por primera vez, te trajiste a tu viejo, a tu vieja, a tu nuera, a tu yerno, gracias por venir. Y lo más importante es que puedan ver que somos uno, para que crea el mundo que tú me enviaste. Entonces la unidad, siguiente punto, la unidad es parte de la naturaleza de Dios. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Por eso este segundo versículo de Juan 1 que dice: este era en el principio con Dios, está hablando de esta unidad, hermanos, de esta unidad que también tiene que ver en nosotros, porque la unidad es parte de la naturaleza de Dios, porque Él existe en sí mismo, y esta unidad, la Trinidad, habla de la naturaleza de Dios. ¿Por qué crees que cuando hay malos entendidos en la iglesia, lo primero que quieres hacer es irte? Ya no voy a ir a la iglesia. Ya me regañaron. Ya me dijeron algo que no me gustó. No me saludaron. Yo no saludé porque me cae regorda la hermana. Es más, no es hermana, es hermanastra. Porque si fuera hermana, no me trataría así, ¿verdad? Entonces creo que necesitamos aquí entender que la unidad es parte de la naturaleza divina. Por eso necesitamos resaltar el hecho de que aunque Satanás se rebeló contra Dios, no provocó una desunión entre el Padre y el Hijo. Pero Satanás sí puede provocar una desunión entre nosotros. Por eso debemos buscar esta unidad entre nosotros. Ese es mi siguiente punto. Debemos buscar esta unidad entre nosotros. Satanás, repito, Satanás no provocó una desunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Satanás sí podría provocar una desunión entre nosotros. Y por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 18, 2 Corintios 6, 14 al 18 dice así: no se unan en yugo desigual. ¿Con quién? ¿Quién se lo sabe? Con el incrédulo. ¿Qué es incrédulo? Alguien que no conoce a Dios ni cree en Dios. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? Esta pregunta está fuertísima. ¿Qué concordia o qué armonía hay entre Cristo y Satanás? Así es, ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando yo oí el testimonio de Azulita, de Azul, yo dije: es que Dios la está sacando del mundo, porque sus compañeros no son cristianos. Y si ella les ha hablado del Señor y ellos no han querido, el Señor los está apartando, porque no puede haber concordia entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso aquí usted no debe de tener ídolos. Si a alguien le cae bien, que le caiga muy bien,
pero no lo haga un ídolo. Ay, es que el hermano es re buena gente, si vieras, parece perfecto. ¿Y qué sucede el próximo domingo? Ni te saluda, ni te pela, llegó de malas y hasta viste que se peleó con su vieja. Y tú, también que se veía el hermano. ¿Qué le habrá pasado? Se le metió el diablo. ¿verdad? Entonces aquí nosotros necesitamos entender que no hay un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No hagamos ídolos. Por eso la palabra profética de hoy también me impresionó mucho. ¿Cómo decía esta palabra? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y mientras estaba ministrando esta palabra, el Señor me mostraba cómo es que dejamos de fiarnos de Dios porque alguien nos dañó. Un pastor, un líder, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi mejor amigo cristiano, el que me trajo a Cristo, mi padre espiritual, alguien me falló. Y como me fallaron, le pongo el rostro de esas personas que me fallaron a Dios. Y entonces ya no puedo fiarme de todo mi corazón con Dios. Por eso esta armonía empieza, mi armonía con Dios hará que mi armonía con los demás sea la correcta. Por eso este versículo habla de una perfecta armonía, y este era en el principio con Dios. Y después dice, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Sigo leyendo 2 Corintios 6. Y yo, dice, porque ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Ay, qué impresionante. Jesús anda entre nosotros. Ahorita va a ver cómo nos servimos el pozolito y todo lo que ya trajeron los hermanitos. Qué rico. Todo esto lo estoy haciendo para que coma con enjundia, para que esté muy contentito lo que nos toque. El Señor ha de multiplicar esos alimentos. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Di conmigo, tú eres mi Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual el Señor dice, yo andaré en medio de ti, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y después hace una advertencia. No, es un mandato. Di conmigo, mandato. Dice, salid de en medio de ellos. ¿Quién tiene que salir? Ay, pero es que yo ya le dije que soy cristiano, mamá, pero pues es que no me deja de hablar y no me deja de buscar. No, pero tú tienes que salir. Si esa persona te sigue invitando a lo malo, te sigue invitando a hacer cosas que te están apartando de Dios, no estés esperando a que Él se vaya. ¿Quién tiene que salir? Exacto, esa es parte de la renovación de nuestra mente. Salid de en medio de ellos y apártense. Eso significa santificarnos, dice el Señor. Y no toques lo inmundo y yo te recibiré. Aquí ya está hablando de la armonía que Dios está esperando entre nosotros y Él. Y seré para ustedes papá. Aleluya. Aleluya. Sal, apártate, no toques lo inmundo y yo te recibiré y seré para ti tu papá, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes serán mis hijos y mis hijas. Esta es la perfecta armonía que Dios quiere que tengamos. 1 Corintios 1:10, el mismo apóstol Pablo en su primera carta le dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos. Di conmigo, perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Que estén perfectamente unidos. Hermanos, por eso en un barco hay un capitán. Y si ese capitán le preguntara a cada marinero, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que habría unidad? No. La unidad no tiene que ver con mi opinión, sino con mi obediencia de ver lo que mi capitán está viendo. Por eso mi capitán, que es Jesús, dice, poniendo, el apóstol Pablo dice en Hebreos 12, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la unidad que nos une, mis hermanos. Tamara y yo fuimos a mediados de octubre a las
a las montañas de Nueva York. ¿Cómo se llaman? Rocky Mountains. Catskill Mountains. Fuimos a las montañas de Catskill. Esa iglesia, hermanos, se dividió. Les voy a decir por qué se dividió. El pastor no pecó, la pastora no pecó, no hubo división porque los líderes pecaron. Hubo división porque unos estaban a favor de la vacuna y otros no. ¿Verdad que da risa? Pero así fue. La iglesia se dividió porque unos estaban a favor de la vacuna y otros decían que era el 666 y que por eso no se vacunaban. Qué impresionante. Por eso el apóstol dice que habléis todos una misma cosa. ¿Te vacunas o no te vacunas? Es tú, entre tú y Dios. Si para ti es pecado, no lo hagas. Ya lo he dicho muchas veces. Juzgamos muchas veces el trato de que Dios tiene en nuestra vida. Por ejemplo, el hermano que decía, yo quiero ponerme un arete, y se enojaba porque veía a los de Hillsong y a los de no sé, de estas grandes bandas americanas con su tatuaje y esto, y él decía, Señor, pero yo no me quiero tatuar, solamente me quiero poner un pendiente, uno. Y Dios le dijo, haz lo que te he mandado hacer. Y dijo, bueno, pues me voy a poner en sujeción. Va con su pastor y el pastor le dijo, tú te pones un pendiente y ya no predicas en esta iglesia. Y regresó a la casa, Señor, ¿por qué fulano sí puede y por qué mengano y yo no? Y el Señor le contestó, ellos sí, tú no. Y de eso él no va a poder hacer una religión. Todos los que tienen pendientes son del diablo. Tú vas a dar cuentas de Dios, a Dios de tu vida. A este predicador Dios le dijo no. Y ay de él si se la pone. Porque Dios fue claro con él. Si Dios ha permitido, lo que sea el trato de Dios entre tú y él y otro hermano, usted no lo va a traslapar, porque entonces empezamos a juzgar y esto empieza a dividirnos, a hacer que no seamos uno, que no hablemos una misma cosa. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Di conmigo, perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tú estás a favor de los pendientes? Pues estoy de acuerdo en estar en desacuerdo contigo. Ya estamos hablando una misma cosa. ¿Tú crees eso? Yo no, pero eso no nos impide que seamos hermanos. Estéis perfectamente unidos. ¿Cómo podemos hacer eso? Jesús lo dijo, repito, Juan 17:23. Yo en ellos, oh Dios, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez, perfectos en unidad. Di conmigo, perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué impresionante la unión, la relación entre el Padre y el Hijo. Otra razón por la cual el apóstol escribe de esta forma era para enfatizar una verdad. Cuando en la Biblia se repite una verdad una y otra vez, ante esta estructura gramatical nos encontramos con una verdad revelada. Y la razón de enfatizar esta verdad de que Jesús es Dios diferente al Padre, diferente al Espíritu Santo, mismos atributos, diferente persona y personalidad, quiere decir que nosotros está la necesidad de creerlas y de conocerlas. Por eso Jesús dice, en el principio era el Verbo. Te estoy saludando y te estoy diciendo cómo son las cosas porque yo soy Dios. Tú a mí no me vas a enseñar, yo te voy a enseñar. Y las cosas son así. Entonces, si te he repetido que el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo estaba desde el principio con Dios, es porque así son las cosas y quiero que las creas y las conozcas. Aleluya. Entonces, se enfatiza que el Verbo siempre ha estado con el Padre, así como el sol siempre ha estado con sus rayos. Qué bonita analogía, ¿verdad? Jesús siempre ha estado con el Padre, así como Dios siempre ha estado con sus rayos. ¿Qué resultados se esperan de este versículo? Para terminar, enfatizamos la verdad de que el Verbo es divino y siempre ha coexistido con Dios.
el Verbo, Cristo, el Salvador del mundo, siempre ha coexistido con Dios Padre. Nuevamente, no fue primero Dios y luego el Verbo, sino que siempre han sido los dos en una íntima comunión que nos invita a todos a la unidad con los hermanos y a apartarnos con aquellos que no quieren nada con Dios. Y mire, mi hermano, así como le pasó a Zulita, aunque tú no te quieras apartar, te apartan, ¿o no? Y ya es que la compañía de Dios, esta perfecta armonía entre Dios y yo, hace que yo no me sienta sola. Y así decía hoy Azul, ya no estoy sola. Algo que me impactó cuando me lo contaba, me dice: pastor, al día siguiente yo sentía una presencia. Iba a la cooperativa y yo sentía que aquí alguien me acompañaba y yo sabía que era Jesús. Esa es la perfecta armonía que necesitamos. Este versículo nos revela que había una relación sin igual entre el Verbo y el Padre, porque Jesús es divino, es eterno como lo es el Padre. Siempre han estado en eterna armonía y unidad el uno con el otro. Este versículo lo voy a leer otra vez, Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Esta armonía, esta unidad es solo de Dios. Cuando tú sientes que debes de apartarte de un ministerio, de apartarte de los hermanos, eso no viene de Dios. Por eso muchas veces cuando empezamos a ministrar sanidad interior, lo primero que ministramos es el abandono. Porque lo que quiere Satanás es que tú te sientas abandonado y abandones a otros cuando más te necesitan. Y la iglesia te necesita. Y ese hermano que a lo mejor se enojó contigo necesita tu perdón y necesita tu amistad. Por eso este versículo nos habla de la perfecta armonía entre Jesús y Dios Padre, y la perfecta armonía que debe de haber entre nosotros. La estructura de nuestro versículo entonces nos habla de que el Padre no está sin el Verbo, así como el sol no puede estar sin sus rayos. Juan esperaba repetir este texto basado en lo primero, Juan 1:1, para enfatizar esta verdad que debía de ser aprendida y creída por todo el pueblo de Dios, griego y judío. Debemos tener cuidado con quién estamos teniendo armonía y amistad. Debemos de cuidar nuestras relaciones interpersonales. Debemos de ver cómo hablamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Debemos de proteger esas relaciones. Debemos de proteger la armonía entre nosotros, hermanos. Y el día de hoy, que viva México. Y que Jesús viva en México. Fuerte el aplauso al Señor. Que hoy podamos agradecerle a Dios por vivir en este país donde podemos ser uno, muros de salvación y puertas de alabanza. Gracias, Padre, gracias, Jesús.